Vamos a dar comienzo a la defensa de tesis para la carrera de doctorado en Ciencias Geológicas por parte del licenciado Daniel Alejandro Sales. El trabajo ha sido dirigido por el doctor Carlos Costa y codirigido por el doctor Ariel Ortiz Suárez. Se encuentra presente la doctora Alicia Marcela Printista, el jurado integrado por el doctor Fernando Ong, el doctor Armando Mazabien y la doctora Laura Giambiani. Le cedemos la palabra a el tesista. Buenos días. Bueno, este trabajo el título lleva con el nombre de Análisis de la fracturación de la Sierra de San Luis. Consistió en determinar el estudio de las fracturaciones por las poblaciones de fallas de toda la sierra y de los bloques asociados. Es conocido de las investigaciones científicas anteriores, han comentado que la Sierra de San Luis se ha comportado como un bloque rígido con una intensa deformación frágil a partir del carbonífero. Por lo tanto, las estructuras que se encuentran dentro de la sierra, podemos estar hablando de distintos periodos deformacionales. Esto nos impide generar un estudio desde el punto cinemático y dinámico de las poblaciones de fallas, debido a que no podemos determinar en el sincronismo o diacronismo de las estrías de fricción, que son los rasgos que dejan las fallas dentro de estas poblaciones de fractura. Por lo tanto, hemos encarado principalmente en este trabajo el estudio geométrico de las poblaciones de fallas como ser el eje principal del estudio. Dentro de los objetivos se encuentra analizar y caracterizar la geometría del vector de desplazamiento de los planos de fallas en zona del basamento ígneo metamórfico de la Sierra de San Luis y los bloques menores asociados, que enseguida les comento cuáles son. Caracterizar las condiciones geomecánicas del macizo rocoso en áreas representativas, principalmente en el frente occidental de la Sierra de San Luis, que coincide justamente con el trazo de la falla de San Luis, que es la que levanta la sierra en el último proceso deformacional, a fin de analizar comparativamente posibles heterogeneidades de la fracturación en este sector y lo que sería el interior del macizo serrano. Analizar las características de las poblaciones de fallas en zonas de cizalla fragildúctil, con el propósito de estudiar el eventual control de la estructura preexistente sobre la fracturación sobreimpuesta. Como hipótesis de trabajos, nosotros tenemos un plano de falla donde se asume que una estría de fricción representa la proyección en el plano de fractura del esfuerzo máximo de cizalla. Ello nos permite determinar justamente cuál es el desplazamiento total de esta falla. ¿Cómo lo conocemos? A partir de la descomposición en las componentes del L, por ejemplo, es el movimiento o desplazamiento de rechazo total horizontal longitudinal. B, que sería el desplazamiento o rechazo vertical. Y T, lo que sería el desplazamiento o rechazo horizontal de la falla, y componen justamente las componentes de este vector principal D. Como no sabemos cuál es justamente el desplazamiento de cada uno de los planos, cuál ha sido, lo que hemos tratado de inducir y asumir que el desplazamiento vector rechazo total lo hemos llevado a un valor unitario 1, de tal que todas las componentes que participan sean igual a 1. ¿Eso qué nos permite? Nos permite generar a través de un programa informático, en este caso hemos desarrollado el TRICOM, que vincula dentro de este diagrama triangular las tres componentes del movimiento. Y estas componentes del movimiento, tanto donde cada vértice corresponde al 100% y el lado opuesto al 0, nos permite determinar un ploteo de datos para analizar estadísticamente cómo son el comportamiento de esos planos de falla en relación al rumbo y buzamiento de los mismos, y su relación con el rate de las estrías de fricción, que es el valor angular que también analizamos. El área de estudio comprende la totalidad de la Sierra de San Luis, aproximadamente de 5.000 kilómetros cuadrados. Está limitado al norte, a la altura de La Fimur, a los 32 grados, 2 minutos de latitud sur. En el sur, a los 33 grados, 20 minutos latitud sur. Y entre los 65 grados, 13 minutos de longitud oeste,
y los 66 grados 19 minutos longitud oeste. Desde el punto de vista geológico, la Sierra de San Luis comprende un basamento ígneo metamórfico. Las rocas metamórficas son las que más se presentan en la sierra, son de distintos grados metamórficos, que van de bajo grado metamórfico, los cuales lo han caracterizado autores como Formación San Luis, y varios de estos investigadores han agrupado las rocas metamórficas de grado medio-alto en complejos metamórficos. Entre cada complejo metamórfico está separado de sus contactos por zonas de cizalla dúctil. Esta roca metamórfica ha sido intuida principalmente a partir del Ordovícico por rocas ígneas, generalmente con mayor desarrollo durante el Devónico. Culmina la secuencia apoyando sobre este basamento cristalino, roca sedimentaria de edad neógena, como es la formación San Roque, que ha sido reconocida en el sur de la Sierra de San Luis, y relleno cuaternario o relleno moderno. Desde el punto de vista morfoestructural, la Sierra de San Luis se caracteriza por un bloque que ha sido basculado por levantamiento en el frente occidental por fallas inversas, de los cuales justamente este trazo grosero que tiene es donde se desarrolla el sistema de fallas de San Luis y todas las fallas anexadas a las mismas, donde han generado una pendiente abrupta en su frente occidental y una ladera oriental con una pendiente suave hacia el este. Desde el punto de vista estructural, se han estudiado y se han identificado muchos sistemas de fallas en toda la sierra, tanto en el frente occidental como en la ladera oriental, de los cuales para caracterizar este estudio hemos dividido la zona en tres lugares distintos. Un sector que es el frente occidental, corresponde a todas las poblaciones de falla que están al oeste de la sierra, el frente norte y el macizo interior que comprendería lo que sería la ladera oriental. Cada uno de estos sitios se han identificado, en algunos casos no se han podido determinar la característica del sentido de movimiento, en otros sí, principalmente la que vamos a estar desarrollando enseguida. Para plotear justamente la cantidad de datos que se han tomado, fueron 1883 datos, distribuidos en toda la sierra, en los bloques menores asociados. Eso nos da que hubo estaciones de muestreo, cada estación de muestreo tenía era un radio de 100 metros, comprendía, se tomaron 215 estaciones de muestreo, y donde vemos que cada color representa justamente a cuáles pertenecen esas estaciones de muestreo. Respecto al frente occidental o frente neotectónico de la Sierra de San Luis, la misma es justamente donde levanta la sierra a través de este sistema de fallas de San Luis. Le hemos dividido en tres sectores, tres secciones, para poder identificar y caracterizar justamente las diferencias geométricas que podrían haber entre estas secciones. La sección septentrional es la que se encuentra en el norte, va desde Quines hacia la zona de la quebrada de Río Amieva. Se caracteriza justamente porque en este sector la Sierra de San Luis tiene una dirección noreste-sudoeste. Luego tenemos una sección central, bien meridional, el frente serrano, donde se agrupan justamente los bloques menores asociados, que tienen que ver con Sierra de Socoscora, el bloque Pantano Negro y la serranía de Villa Las Quebradas. Esto se da generalmente afectando a su vez a la Sierra de San Luis, se toma como límite Río Amieva a la quebrada del arroyo Huascara, y al sur del arroyo Huascara hasta la ciudad de San Luis, que es el bloque Los Venados, lo que sería la sección austral de la misma. En un ploteo de las poblaciones de datos, vemos que en este diagrama de densidad de polos, la concentración de las estructuras están generalmente dadas por una dirección nor-noreste a noreste principalmente, aunque también se desarrollan
planos de fractura con dirección noroeste. Desde el punto de vista del análisis geométrico, lo que se puede observar a través de estos diagramas de Angelier 1979, en la relación de la orientación de los planos de estructura respecto al raíz de la estrella de fricción, se observa que las direcciones no tienen un dominio, el rey, una concentración en una determinada dirección, sino los valores angulares de rey se distribuyen en distintas direcciones, y eso significa que nos está dando geometrías variables en planos generalmente de alto gran ángulo de buzamiento, que es lo típico que vamos a estar observando en este trabajo. Bien, desarrollando el diagrama Tricón, observamos que la población de datos tiene una concentración muy importante hacia el vértice del rechazo L, que es donde vemos que hay el desplazamiento horizontal, vemos que tiene mayor incidencia respecto a la participación de las componentes de rechazo vertical y transversal, y esto significa que la componente L participa mayor o igual que la suma de las otras dos componentes. Y esto lo da generalmente en el 50% de los datos. Eso significa que L participa en el desplazamiento del vector rechazo total de al menos mayor o igual en el 50% de la distribución de las componentes. A su vez, dividiendo según las secciones que hemos estado comentando recién, observamos que los diagramas tienen desarrollo diferente. Por ejemplo, en el sector norte, que es la sección septentrional, que es esta, vemos que todo el ploteo de los planos de fallas, la concentración está dada más hacia el centro del diagrama triangular, lo que eso significa que hay una participación proporcional en el desplazamiento vector total. ¿De quién? De la componente L y B. Y siempre T con muy escasa participación. Pero en la sección central y austral del sistema de falla de San Luis, en este frente, vemos que el comportamiento es muy similar al general. Esto nos está dando de inicio que en estos sectores la componente transcurrente es la que mayor participación ha tenido. Ahora bien, para diferenciar esto, tenemos que tener en cuenta que la Sierra Levanta tiene un levantamiento bastante importante. ¿Y por qué se explica entonces que hay tanta imposición de una componente transcurrente en la misma? Esto, para poder visibilizar esto, lo que hemos dividido es, sobre el trazo de la falla de San Luis, hemos ploteado todas las estaciones, todos los planos de falla en estas estaciones, y del interior de ladera. Se ve claramente que no hay una concentración de la componente de desplazamiento longitudinal o horizontal, sino que a su vez hay una compensación de participación de la componente rechazo vertical con respecto al rechazo longitudinal. Por lo tanto, nos está dando un diagrama de lo que nosotros lo vamos a llamar diseño tipo A. Mientras que 50 metros separado del trazo de la falla de San Luis, hacia el interior de la ladera occidental, o sea, hacia el sector umbral de este frente occidental, se observa que las poblaciones de falla tienen una mayor concentración de la componente L, donde L es mayor o igual que B más T. Esto nos da un poco las características. Si nosotros vamos ya definiendo más o menos que L mayor de 50% de la participación del vector total D, ¿cuánto sería? Si estamos dividiendo, por ejemplo, limitando que AB está entre 0 y 32 grados, y que T está entre 0 y 17, vemos que estas concentraciones aumentan muy, muy importante justamente el interior de la ladera occidental. Bien, acá un poco se muestra las características que tiene las direcciones de los planos medidos. Se observa que en la sección septentrional prevalecen los planos que son de dirección nor-noreste a noreste, son de alto ángulo, como podemos observarlo. En la sección central, estos planos tienen predominio de direcciones o rumbo noreste a nor-noroeste, también de alto ángulo. Y en la sección austral
Hay un predominio de plano noroeste-sudeste, algunos de este-oeste, y siempre se observan con una concentración de las estrellas de fricción de distintos valores angulares, pero en planos de alto ángulo, principalmente a partir de los 60 grados a 90 grados de inclinación. Respecto al análisis geométrico ya de la sección septentrional, si empezamos a trabajar justamente a analizar sobre el trazo de la falla y el interior de la ladera, vemos que el comportamiento que tiene en esta sección es muy similar entre uno y otro. En el trazo de la falla vemos que la componente de desplazamiento B participa en forma proporcional, un poquito más que L, pero se reduce totalmente cuando estamos hablando del interior de la ladera. Aunque tengo una participación de la componente L más del 52% de los datos tomados, analizados, y de todas maneras nos da un diagrama donde no está la concentración de datos justamente de manera transcurrente. Por lo tanto, le decimos que son diagramas tipo A. En la sección central, las características tienen que ver que sobre el trazo de la falla tiene un comportamiento muy similar que sobre el trazo de la falla de Sococore. ¿Cuál es la falla de Sococore? Sococore es esta que levanta en su frente occidental la sierra de Sococore y sería la continuación del sistema de falla de San Luis, cuando esta a su vez cambia de dirección hacia el noreste. Vemos que son muy similares el comportamiento y si analizamos el interior de la ladera, la concentración sigue siendo siempre hacia el vértice de L. Dentro de la sección central, vamos a caracterizar dos sectores. En este caso está formado por lo que se llama la zona de cizalla frágil, Pantano Negro, Río Chico, Arroyo Huascara. Esta zona de cizalla se ha dividido en anteriores trabajos, como el de Costa 1992, en cizalla Pantano Negro, que es la parte norte de la cizalla. Esta es una zona de cizalla que tiene aproximadamente, pone en contacto a través de 400 metros de cizalla el bloque principal del bloque Pantano Negro. La roca acá está muy disgregada mecánicamente, por lo tanto, si hacemos un ploteo de los datos de falla analizados, no todos corresponden justamente a la dirección de la cizalla, producto que la preservación de las estrellas de fricción en este tipo de material muy fracturado es de mala calidad y no pudieron determinarse justamente los valores de Rey. Hacia el sur, justamente, estamos hablando de esta sección del Pantano Negro, y hacia el sur vemos que hay una zona de cizalla desde la presa de Nogolí hasta la localidad de Villa La Quebrada. Esta zona de cizalla han reconocido algunos autores hasta 70 metros de espesor, también muy disgregada mecánicamente, y pone en contacto el bloque principal del bloque Serranía Villa La Quebrada. Lo que es interesante esto, que esta cizalla frágil fue sobreimpuesta sobre la cizalla dúctil Los Vallos, reconocida por González 2004, por lo tanto es una estructura que ya tenía una deformación preexistente y luego vamos a relevar acá justamente el comportamiento de esas estrellas de deformación frágil que he analizado. Se observa que un diagrama tipo A, siempre tenemos el mismo modelo, las mismas características, una distribución errática de los rayos en distintos planos, con bosamiento alto, y vemos que, por ejemplo, la cizalla Río Chico Huascara tiene una situación similar, pero con mayor comportamiento de planos con estría de bajo ángulo, de los cuales se pueden observar justamente en los diagramas de Angeler, Rey versus bosamiento. Por último, para analizar esta sección, en la sección austral, es aquella donde culminan los bloques asociados al frente principal, va de Arroyo Huascara hasta la parte sur austral de la Sierra de los Venados. Vemos siempre el mismo tipo de comportamiento, y si analizamos desde el punto de vista de análisis geométrico, hay un desarrollo que sobre los trazos de la falla del sistema de San Luis, tenemos siempre un comportamiento de diagrama tipo A, mientras que hacia el interior de la ladera serrana siempre hay
una concentración de datos hacia el vértice B. Otra de las cuestiones que hemos analizado dentro de este frente justamente son las exposiciones de corrimiento del sistema de fallas de San Luis. Estas exposiciones son muy similares entre una y otra. Tenemos de norte a sur, aparecen en el sector de la sección central, lo que sería el corrimiento quebrada agua de los Molles, donde tenemos que roca metamórfica, son migmatitas apoyando sobre roca sedimentaria, han generado una importante zona de cizallas. Los planos de buzamiento son de bajo ángulo. Después tenemos Costa ha reconocido en la quebrada del Lorencillo, justamente en el inicio del bloque Pantano Negro, planos de corrimiento meridional con buzamiento entre 10 y 40 grados. Luego se han reconocido Costa y Gardini, dos planos de corrimiento justamente al ingresar a la presa de Nogolí. Estos planos, en uno corresponde justamente el más oriental, al que tenemos el basamento metamórfico apoyando roca sedimentaria, y el otro justamente roca sedimentaria sobre relleno cuaternario. Luego tenemos el puesto San Andrés, donde se reconoció dos exposiciones, una donde el basamento, un basamento muy degradado mecánicamente, apoyo sobre roca sedimentaria, lo hace en un plano de bajo ángulo, y tenemos uno a 300 metros, en la misma línea 300 metros del anterior, justamente el basamento también apoya sobre esta roca sedimentaria, pero no lo hace a través de un plano definido. Luego tenemos en la exposición de las cuevas, esta fue reconocido por Costa en 1992, donde roca metamórfica apoya sobre depósitos del cuaternario. El Algarrobal, justamente en el extremo norte de lo que sería el bloque Los Venados, reconoció Costa también granito montando sobre roca sedimentaria. Y por último, en la zona de agua del Portezuelo, donde se encuentra la planta potabilizadora de agua, también reconoció Costa en 1992 que el granito monta o sobrecorre sobre sedimentos neógenos, posiblemente de neógenos. Bien, una vez combinado el frente occidental, hemos trabajado en parte del frente norte, no se ha podido reconocer muchos datos de poblaciones de falla con estrías de buena calidad, pero lo que sí es imponente, el corte este-oeste que genera este frente entre Quines justamente hasta el arroyo Cautana. Las poblaciones de falla acá no han sido muchas, como les dije, no podemos determinar justamente cuál ha sido el tipo de movimiento que ha tenido este frente, aunque Giacardi ha reconocido entre lo que sería la Quines y la quebrada de San Vicente fallas normales. Lo que podemos observar es que hay una distribución un poco más diseminada de estrías de fricción con planos que van desde los 30 grados a 90 grados. Generalmente estos tienen dirección predominante noreste. Y cuando realizamos el ploteo a través del diagrama Tricón para hacer el análisis geométrico, vemos en el mismo que hay una concentración dispar de los datos de las poblaciones de falla, lo que nos genera justamente un diagrama tipo A. Más allá que la componente de desplazamiento L es la que sigue reinando justamente en todos lados. Si analizamos parcialmente, acá podemos ver cómo es el comportamiento de las poblaciones de falla entre lo que sería quebrada San Vicente Talita, como es esto, y entre Talita hasta el arroyo Cautana o la falla Bajo Beli hacia el este. El macizo interior comprende el bloque principal, que sería la ladera oriental, como el bloque menor de la Sierra Socorro también en su ladera oriental. Esto se caracteriza justamente
en el total de la población analizada, de datos de fallas, se observa que la concentración, muy parecido a lo que hemos obtenido en el frente de levantamiento, también en la relación rumbo-rate, también en la relación de buzamiento respecto al rate, todos a través contenidos, son planos de fallas de alto ángulo, y cuando lo vamos a plotear nos genera justamente una concentración entre el segmento L y B, hacia L, perdón, la concentración de datos, y esto lo que sigue dando que el movimiento horizontal o longitudinal es mayor o igual a la suma de los otros movimientos, tanto por resalto vertical como transversal de una falla. En la Sierra de Socorro tiene la particularidad que no tiene una concentración sobre el vértice de L. Esto es muy similar a lo que hemos encontrado, detectado justamente sobre el trazo de la falla de San Luis en la sección septentrional, justamente a la misma latitud que la Sierra de Socorro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo que la participación de L es, aunque sea, es importante, la de B hay un rechazo vertical bastante considerado, los cuales nos genera este tipo de modelos que son diagramas tipo A. Bien. En el ploteo vemos que la relación que hay entre la Sierra de San Luis, el macizo interior de la Sierra de San Luis, con respecto al macizo interior de la Sierra de Socorro, vemos que hay una impronta muy marcada de datos sobre este sector del diagrama, más que la Sierra de Socorro. Y esto está dado justamente por la calidad, no la calidad, sino el ángulo de las estrías de fricción. Acá hay una concentración de estrías de fricción de bajo a moderado ángulo que predomina, mientras que en la Sierra de Socorro es de moderado a alto ángulo. Dentro del macizo principal se analizaron todos los sistemas de fracturas que hemos reconocido en el anexo que les presenté anteriormente. Acá vamos a tomar solamente dos, que son dos sistemas que unen distintas fallas. Este sistema, las fallas están interconectadas, ¿no? En el terreno del relieve no hay una continuidad de la misma. Fueron estudiadas en primer lugar por Criado Roque en 1981, y de los cuales, según este autor y sus colaboradores, determinó que son parte del desmembramiento de la Sierra de San Luis en su interior. En este caso, el sistema está dado por la falla de Bajo Beli al norte, la de San Felipe y la del Moro. Hay parte reconocida de actividad neotectónica en esto, donde se determinaban justamente fallas inversas que generan este tipo de escarpa de falla en el relieve. Bueno, acá hay un poquito para demostrar cómo es el comportamiento de las poblaciones de falla. No son muchas como para tener una idea precisa de este comportamiento, pero vemos que en el norte, la falla de Bajo Beli tiene una distribución más del tipo de Armada, mientras que de la parte central al sur de este sistema de falla, las mismas cambian un diagrama tipo B, como sería la de San Felipe. También se encuentra el sistema de falla San Vicente, San Felipe, Paso de las Carretas. Esta estructura, que también une distintos sistemas de fallas, muy similar a la anterior, genera la parte austral de este sistema, en el relieve, justamente el desarrollo de escarpa de falla, donde se han reconocido también fallas inversas, y las características del comportamiento geométrico en las distintas partes son muy similares, a excepción justamente de lo que sería la zona de Saladillo, que es este sector, donde las estrías localizadas se encuentran en un ploteo respecto al rumbo y buzamiento de los planos sobre el segmento LB, no tanto como los otros lugares. También se ha ploteado los emplazamientos, la geometría de los planos de fallas en las rocas volcánicas, en la zona de Carolina, Cerro Largo y Sololosta. En esta se han reconocido estrías de mediano a alto ángulo, como se puede observar acá, en plano de buzamiento también que va entre los 60 y 90 grados, en distintos tipos de direcciones,
y en el ploteo, el diagrama TRICOM nos está generando un diagrama del tipo A desde el punto de vista geométrico. El sistema de fallas Potrero-Funes lo hemos apartado justamente de lo que es el frente occidental, que conforma parte, porque limita, y del macizo interior, debido que es un sistema extensional donde han actuado las fallas normales y han generado un sistema de fallas donde tanto Costa y Cortés han dado distintos nombres. Este sistema de fallas han generado en la zona de Potrero Funes lo que sería la depresión tectónica de Potrero Funes, que ocupa hoy el embalse de Potrero Funes, y más al sur, detrás de lo que sería la división de la dorsal de Quebrada de los Cóndores, se encuentra lo que es la depresión de las Chacras, continúa la depresión de Cruz de Piedra, donde se encuentra justamente el embalse del mismo nombre. Estas estructuras son de orientación noroeste-sudeste, con buzamiento de alto ángulo hacia el noreste, tiene un espaciamiento muy reducido, son planos muy marcados en el terreno. También se han reconocido justamente en contacto con la roca granítica, con el fanglomerado, el fallamiento normal. Esto es a la entrada del Hotel Internacional Potrero Funes. En el análisis, aunque predominan estos planos de fallas normales, donde son claros los escalones de fallas, y también en muchos de esos se han medido las estrías, no siempre solamente en la parte donde el granito es el granito del volcán, son de textura aplítica, se ha podido reconocer la estría, pero cuando es más textura gruesa no ha sido posible. Vamos a observar que justamente hay una concentración de plano de falla que no coincide justamente con el predominio de los planos noroeste-sudeste, pero que no han permitido determinar justamente el análisis de estos planos y relevar las estrías de fricción. En estos planos, que son planos secundarios, observamos que la distribución de las estrías de fricción también se da generalmente entre los 15 a los 80 grados de valor angular del rey de la estrella de fricción, distribuidas en planos que van entre los 50 a 85 grados de inclinación. En un diagrama TRICOM, lo que observamos es justamente un desarrollo del tipo A en la concentración de los datos de las estrías, del rumbo de cruzamiento dentro de este diagrama. Y otra que hemos dejado aparte también es la falla Portezuelo Blanco. La falla Portezuelo Blanco es una imposición de la deformación frágil sobre las cizallas Funes, estudiada por González 2004, porque está apartado justamente porque es parte, inicia en el frente, inicia y termina en el frente occidental, en este caso es a la altura de lo que sería Portezuelo Blanco, al norte de Suyuque Nuevo. Se observa que la degradación o la digregación mecánica que tiene el material producto de la cizalla frágil posterior, ha generado estos escalones topográficos, este tipo de silla de montar, y eso mismo se desarrolla hacia el interior del macizo. Giacardi, en el 2014, también reconoce esta estructura, la continuación de estructura en el sector de Luján. Y a su vez se reconoce arealmente dentro del macizo serrano. ¿Cómo es el comportamiento que se analizó justamente en este sector entre Villa La Quebrada y Suyuque Nuevo? Bueno, observamos que en el frente las estrías son generalmente analizadas en los planos de fallas, son de bajo ángulo. Y eso está concentrado justamente en aquellos planos con direcciones principalmente nor-noreste al noreste. En un análisis geométrico de estas poblaciones nos da que hay una concentración muy marcada hacia la componente L, de las características transcurrentes, y lo da que L es mayor que la componente B y más T, que participa más del 50% en el desplazamiento. Y eso lo hacen un 87% de las poblaciones falla media. Nos da justamente un modelo tipo B. Por último,
en el análisis geométrico de falla hemos realizado el trabajo en zonas de cizalla dúctil, tanto la que se encuentra en el frente occidental como la que se encuentra en el interior del macizo. Los sectores analizados tienen que ver con la cizalla dúctil Los Valles, donde se encuentra la cizalla frágil Pantano Negro, Río Chico, Huascara, la zona de cizalla dúctil, donde se encuentra justamente, como dije anteriormente, la falla Portezuelo Blanco, Funes, perdón, y la zona de cizalla dúctil La Arenilla, como el volcán, que se encuentra justamente en la ladera oriental. Las características de esta, fíjense, son variadas, solamente hemos tomado las direcciones que están entre los 60 y 40 grados, porque para que sean muy similar a lo que la estructura preexistente, la zona de cizalla dúctil, que tienen estos tipos de rumbos, para ver si controlaban o no la cizalla frágil. En el caso de las que están en el frente, como hemos estado hablando recién, vemos que hay una concentración de diagrama tipo A. Vimos recién la de Funes, que tiene la de Portezuelo Blanco, una concentración de tipo B. Y ya la que se encuentra en el interior del macizo serrano, alejado del frente de levantamiento neotectónico, vemos que tiene una característica de comportamiento de plano de fractura de alto ángulo, dentro de esta dirección limitada, con estrías que van de moderado a alto ángulo de valor de Rey, nos dan diagramas tipo B. La cizalla dúctil del volcán es una milonita, los cuales se encuentran muy soldados los planos y no hemos podido analizar, porque no se han preservado aquellos planos de falla que coinciden con la estructura penetrativa. Lo mismo que pudimos hacer, plano secundario, para determinar, pero que no indica, en este caso son muy pocos, y lo cual no nos indicaría ninguna estimación del comportamiento geométrico de esos planos. Desde el punto de vista de la caracterización geomecánica, la idea es, en un área representativa, en este caso en el frente de levantamiento neotectónico, entre La Punta y la ciudad de San Luis, hemos desarrollado a través de un camino existente, que es el camino que va de La Punta a Potrero Los Funes, distintas mediciones del comportamiento mecánico del macizo. Este es un macizo granítico, que lo que vemos que cuando se encuentra muy cerca del trazo de la falla, el comportamiento de la masa rocosa está muy degradada mecánicamente, hay elevada densidad de fracturas, de los cuales vemos que la disgregación mecánica es alta. A medida que nos vamos alejando de este frente, la densidad de la fracturación, aunque los sistemas de fractura siguen siendo generalmente de 4 a 5 familias distintas, comienza a haber una separación entre la distinta familia, que es el espaciamiento, pero ya cuando estamos en la parte central de la ladera interior de este frente occidental, vemos que la disgregación mecánica cambia, se va reduciendo, vemos planos, vemos bloques con mayor conformación, y cuando se encuentra justamente en esta transecta, en la parte cumbral, vemos que el granito tiene un comportamiento propio del granito en sí, aunque la existencia de los planos de fractura también es importante, la disgregación mecánica es muy baja. Esto es un poco para interpretar justamente la deformación frágil en zona de cizalla frágil, cómo actúa respecto a la roca y cómo altera a través de no la composición de la roca, sino justamente la deformación de la roca. Esto mismo ocurrió en la zona del dique Novolí, la disgregación mecánica de la roca metamórfica muy importante, y también en una transecta que se hizo en la zona de San Francisco, al norte de San Luis, ocurre exactamente lo mismo. A medida que estamos cerca del trazo de la falla, teníamos una disgregación mecánica muy elevada del macizo rocoso, y a medida que nos íbamos alejando hacia el interior del macizo, esta se reducía. Bien, interpretación y conclusión. Geometría del vector de desplazamiento de falla en el macizo serrano. Bueno, en el análisis de las estrías analizadas, que fueron 1883 planos analizados, vemos que hay una concentración de planos con dirección de
rumbo nor-noreste a noreste, seguido aquellos de noroeste a noroeste. Generalmente es común el alto ángulo de buzamiento de estos planos entre 60 y 90 grados, y que sin lugar a duda han cumplido un importante control de las estructuras planares del basamento cristalino. En un análisis geométrico del total, observamos justamente el predominio que hay de la componente L respecto a B y T. Siempre T tiene escasa participación. Para ello hemos dividido en dos grupos: un agrupamiento A, que es el que satisface, que es este tipo de diagrama, que satisface que la componente L es menor o igual que B más T. Estas son típicas de los del sistema de fallas de San Luis, de esas poblaciones de fallas, mientras que el agrupamiento B nos satisface que L es mayor que B más T. Y hay una concentración justamente hacia el vértice de L. Esto lo tenemos, son los sistemas de falla en el interior de la ladera, en el macizo interior, como ejemplo también la falla portezuelo blanco. La deformación frágil se encuentra distribuida en el macizo serrano antes que concentrada en sectores específicos o fallas transcurrentes principales. La componente B y T del vector de desplazamiento total tiene mayor participación en el frente serrano. El acortamiento en el interior del macizo no es significativo. La importante participación de la componente L en el interior del macizo se atribuye a la reactivación de fracturas preexistentes con diferentes posiciones de los ejes de esfuerzos a lo largo de la evolución geológica. Respecto a la zona de cizalla dúctil, hay una disparidad en el control y localización de la deformación frágil sobreimpuesta. No se observó un control particular sobre la cizalla frágil sobreimpuesta en la zona de cizalla que son del interior del macizo. La zona de cizalla de la ladera occidental, que es la que hemos estado analizando de los valles principalmente, han concentrado zonas de formación frágil asociada al ascenso diferencial de los bloques menores respecto al frente de levantamiento neotectónico. Respecto a las relaciones morfotectónicas entre la Sierra de San Luis y Ocoscora, la escarpa que se reconoce en el contacto de la Sierra de Socoscora con la Sierra de San Luis, justamente en el sitio donde el frente de la Sierra de San Luis cambia de dirección hacia el noreste, en este sector, no se han observado rasgos que indiquen o deformaciones a través de cizalla frágil que indique que esto puede ser un contacto tectónico. Por lo tanto, lo que comprendemos que es una escarpa erosiva, resurrecta o exhumada durante el último levantamiento serrano y controlada por estructuras preandinas y o diferentes niveles de superficie de erosión regional. Respecto a la escarpa Tres Cerritos, Cumbres Blancas, y también respecto a los rasgos morfotectónicos del emplazamiento volcánico neógeno en la zona de Carolina, tiene que ver que se la interpreta, esto es parte del macizo interior, se le interpreta a la escarpa también como un rasgo erosivo, destacando que en la Sierra de San Luis pueden coexistir, según distintos autores, como escarpas erosivas y tectónicas. Respecto al emplazamiento del volcanismo, no se han reconocido evidencia morfotectónica de macroestructuras neógenas transcurrentes que pudieran vincularse al emplazamiento del vulcanismo neógeno en el sector de la Carolina Tres Cerritos. Desde ya, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. A continuación, comenzamos con la ronda de preguntas y comentarios del jurado. Comenzamos con el doctor Fernando Hong. Bueno, Daniel, felicitaciones. Ya te las he expresado con anterioridad. Es un trabajo con muchísimos datos y que da lugar a muchísimas preguntas, pero como no tenemos todo el día para hacer preguntas, yo me voy a limitar a un par de cuestiones. O sea, a mí lo que más me llama la atención es esa diferencia en los comportamientos en lo que es el frente occidental, que tenés en la falla de San Luis, y en el interior de, ¿cómo es que le llamas? Interior de ladera, algo así. Interior, ajá. En una hay más componente inversa y en otra más componente de movimiento horizontal. ¿Cómo lo explicas a eso?
Indudablemente, para que esto ocurriera justamente en un mismo frente, tiene que ver que el bloque ya estaba rígido, ya estaba fracturado, había deformación preexistente, y esto viene, como dije al inicio, viene desarrollándose justamente el Paleozoico superior a la fecha. Por lo tanto, la deformación frágil que fue sobreimpuesta sobre este bloque no es la última, como podemos determinar justamente a través de la falla de San Luis, que es la que a través de un efecto de borde libre puede resolver el levantamiento y marcar justamente estrías de alto ángulo. En cambio, en los esfuerzos actuantes, en distintos tipos de eventos deformacionales, se ha ido reacomodando el esfuerzo, justamente el movimiento de la falla a través de estructura persistente, que es lo que creemos que justamente hablábamos con Laura de los efectos no andersonianos de aquellas estructuras que no son primarias, son estructuras secundarias, justamente porque existe la estructura persistente, y ante el nuevo esfuerzo aplicado con distintas direcciones de esfuerzo, el plano de debilidad es el que termina reacomodando y disminuyendo justamente el resalto vertical de esta falla, ¿no? Y eso expresado en tiempo significaría que tenés en el interior de la ladera posible, ya sé que ya lo charlamos y me dijiste que es imposible, ¿no? O sea, no son críticas porque me parece muy bueno tu trabajo, es simplemente tratar de sacarte un poco más de información porque hay cosas muy interesantes. Digamos, el borde de la ladera puede ser que sean estructuras un poco más viejas, entonces. Claro, la que está hacia el oriente del trazo de la falla, sí, exactamente. Asumimos justamente que el macizo se encontraba fracturado, previo a la orogenia andina. Y por último, te voy a contar una pequeña decepción que tuve leyendo, que es el de que las fajas de cizalla no controlan, como yo pensaba, la deformación frágil. La pregunta es, en esas fajas del interior de macizo, ¿puede ser que las orientaciones no coincidan con la faja de cizalla dúctil, pero que en realidad hay un control más general de la zona de cizalla dúctil? No sé si me entendés lo que quiero decir. Que dentro de la faja de cizalla dúctil se generan estructuras como secundarias frágiles que no reflejan específicamente la orientación de la dúctil, pero que están concentradas ahí, o no se ve eso. Justamente en estas zonas de cizalla, que a veces el tipo de material no permite justamente la preservación de la estría que coincidan con esos planos de la estructura preexistente, hay estructuras secundarias que están cortando la misma. Lo que creemos es que posiblemente hayan controlado, pero no la podemos registrar. Esto ha ocurrido en rocas masivas, en algunas zonas de cizalla la roca es masiva, es competente, y no se observa justamente estructuras de deformación frágil impuestas sobre la misma, y aquella que tiene más planaridad, como son los esquistos principalmente, esquistos, neises, la preservación muy escasa para poder plantear que justamente haya un control. Si hubiera sido relacionado a la última deformación, tendría que haber habido evidencia. Estas estructuras que se analizaron son zonas de faja de cizalla que se encuentran a más de 20 kilómetros del frente de levantamiento. No sabría que... No tenemos datos sobre el mismo, ¿no? Pero creemos que no han controlado. Sí, las que se encuentran justamente en el frente de levantamiento y que han sido parte de la diferenciación de los bloques menores de Socoscora, Pantano Negro y la Serranía Villa de Quebrada respecto al bloque principal. Gracias, Daniel. Te felicito nuevamente. Lo hago extensivo a Carlos y Ariel. Ojalá puedas publicar algo de todo este trabajo. Sería lindo que se difunda más allá de la tesis. Y como comentario general, me ha tocado en los últimos años ser jurado de 3 tesis de San Luis y realmente es un gusto. Es un gusto y ojalá sigan con ese nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. A continuación, los comentarios y preguntas del doctor Armando Massabier.
Hola, sí. Bueno, un gusto escuchar el trabajo, Daniel. Yo también estoy, digamos, muy satisfecho por todo el aporte que has hecho a la fracturación, digamos, en la zona, una zona particular de las sierras pampeanas, como es la Sierra de San Luis. Y bueno, quería hacerte una consulta sobre algo que me llamó la atención en las ilustraciones que haces de los lugares donde afloran claramente en el frente occidental, creo que es la parte central y quizás la parte central sur, donde hay relaciones entre basamento que se apoya por fallas sobre el bloque yacente. Vos mencionás a veces rocas sedimentarias, en otro caso creo que no muchos, pero has mencionado depósitos cuaternarios. Es decir, evidentemente allí han habido movimientos claros y, digamos, demostrados de neotectónica. ¿Alguna precisión más sobre las rocas sedimentarias mencionadas de esa manera, sobre los depósitos, digamos, modernos sobre los cuales se apoya el basamento por medio de ese tipo de fallas? Muchas gracias, doctor. Respecto a las que hemos determinado en el norte, algunos correlacionan con la formación Sarroque, que de edad neógena, pero no estamos seguros, no hay datos precisos para determinar estas rocas sedimentarias justamente si son neógenas o inferiores a la misma. Por lo tanto, lo que estamos observando es que justamente hay una imposición del basamento sobre rocas de diferentes edades y que justamente Costa ha podido determinar sobre los depósitos coluviales este tipo de corrimiento, ¿no? O sea que el frente de levantamiento a través de las fallas secundarias del sistema de fallas de San Luis, que son aquellas que tienden a ser de menor valor angular, que son los corrimientos, ha estado afectando en distintas formaciones y tendrá que ver seguramente con el tipo de afloramiento que existía en cada uno de esos trazos, ¿no? Lo que no estamos seguros si el relleno cuaternario justamente para esa época estaba más en la sección central, que no lo hemos encontrado. No sé si satisface la pregunta. No, no, está bien. Evidentemente, digamos, en estas relaciones uno busca, por así decir, la precisión, si se da, si hay posibilidades, sobre el dato de la edad digamos, de lo más moderno, sobre lo cual, digamos, se ha producido el movimiento de falla neotectónica en este caso. Pero bueno, de acuerdo, sí, muchas veces uno no puede encontrar la información concreta, ¿no? Eso Claro. pasa tantas No veces. hay datación Bueno, no, de para mí estos corrimientos. perfecto. Te agradezco mucho todo lo que has desarrollado, me parece muy interesante, muy importante y bueno, desde ya los directores, acá Carlos Costa y el codirector también, así que un gusto haberte escuchado, ¿no? Muchas Mi gracias, parte doctor. está perfecto. Muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces con los comentarios y preguntas de la doctora Laura Giambianchi. Sí, bueno, gracias. Gracias, Daniel, por la exposición. Me sumo también a las felicitaciones de Fernando y Armando. Lo mío es una duda más personal, digamos, para tratar de cerrar y entender bien el modelo que vos proponés. Entonces, ahí claramente lo documentaste muy bien y a mí me encantó leer la tesis porque aprendí mucho estas zonas con tanta deformación previa, cómo se reactivan. Pero para cerrar de entender tu modelo, vos estás proponiendo que no necesitamos muchos eventos tectónicos, cenozoicos o presenozoicos, para explicar todo este fallamiento frágil que vos bien documentaste con tus estrías y tu plan. Con un único evento compresivo, vos explicás es una pregunta, vos explicás digamos, como una partición de la deformación más compresiva en el frente y más transcurrente en el interior del macizo rocoso, o necesariamente necesitas eventos superpuestos para justificar esta deformación documentada. Gracias, Laura. No, justamente necesitamos una serie de eventos deformacionales para poder llegar justamente a cómo se encuentra el macizo, ¿no?
Esto también tiene que ver que justamente al tener tantas estructuras persistentes ya que son planos de debilidades, ya han sido afectados por deformación frágil, y ante los eventos posteriores, sobre todo el último, que es el que genera justamente una situación de levantamiento en el frente del levantamiento, pero no tanto en el macizo interior, eso tiene que ver justamente que la mayor cantidad de fracturas son planos de alto ángulo. Se observó que no hay acortamiento en la parte interna del basamento, y indudablemente esto nos lleva justamente a un reacomodamiento en el esfuerzo aplicado del movimiento de estos planos de falla, ¿no? Entonces, por eso uno cuando empezó a analizar por qué tanta componente transcurrente en el movimiento de una falla, y tiene que ver justamente con las reactivaciones que existen dentro del mismo plano ya preexistente, pero que nos están indicando justamente valores que no son los reales, que los que pudimos encontrar, por ejemplo, en el frente sobre el trazo de la falla, hacia un mismo esfuerzo aplicado. Bien, bien, gracias. Sí, es muy interesante eso que se vea tan particionado. Y tengo dos preguntas muy cortitas. Una, si pudiste medir en el frente donde afecta a los depósitos neógenos un rechazo mínimo en esas estructuras. No, Costa No sé sé. que en su trabajo doctoral lo realizó, así que puede darte información del mismo. Si me permiten, puedo intervenir al respecto. Pero fundamentalmente, más que nada al principio, quería agradecer a todos los jurados, en nombre de quienes tuvimos la dirección, porque digamos, es una tesis que tiene un enfoque no ortodoxo desde el punto de vista metodológico, que plantea una cosa un poco distinta a lo que son la mayoría de las tesis doctorales. Sabemos que la parte de datos es bastante difícil de digerir y de leer porque es bastante pesada, así que les agradecemos muchísimo que hayan tenido la predisposición de leerlo. Respecto, haciendo un paneo sobre las preguntas y discusiones, empezando por lo que vos decías, Laura, en realidad nosotros lo que sabemos o asumimos es que desde el Paleozoico superior la sierra ha estado deformándose de manera frágil. O sea que ahí hubo eventos compresivos, eventos extensionales mesozoicos y compresivos cenozoicos, y lo que nosotros justamente no podemos aislar cronológicamente en el de esas estrías. Por lo tanto, sabemos que ha habido más de un evento de deformación frágil, pero no podemos precisar cuántos, ni tampoco su cinemática y su dinámica. Por eso básicamente nos centramos en la geometría. Pero hay muchos planos de falla que tienen más de una generación de estrías en distintas posiciones. O sea, eso ya nos está diciendo que tenemos, digamos que son planos que han tenido varias reactivaciones, con un fuerte control de la fábrica interna, pero no podemos cuantificar cuántas ni cuándo. Eso es un poco la ventaja, entre comillas, del análisis geométrico, que te permite independizarte tanto del sentido de movimiento como de la edad, lo cual es algo que es muy difícil definir en el basamento, ¿no? Y respecto a lo que decías, Armando, tenemos algunos datos de edades del abanico de Novolí, fueron una de las primeras dataciones que hicimos génico a fines de los 90, dieron edades de entre 120.000 y 70.000 años para los planos más altos. No están publicadas porque tuvimos dudas sobre la calidad técnica de los análisis, pero también tenemos basamento, esquistos montando depósitos coluviales sin edades, pero con toda la pinta que sean holocenos. Y respecto a lo que vos decías, Fernando, del tema de por qué predomina más la componente transcurrente en el interior del macizo, la idea es suponer que hay una especie de efecto de borde libre o falta de contraparte mecánica en el borde, que hace que justamente en el frente de la sierra vos tengas una mayor componente vertical y del vector T, mientras que en el interior serrano todo eso, como son muchas deformaciones preexistentes, comprime y se extendió, se particionó acomodando buena parte de la componente transcurrente ahí.
Lo interesante de todo esto, de que no lo pusimos, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que a nivel del interior del macizo serrano ha habido poca acortamiento o extensión, o sea, poco tectónica tipo acordeón. Y eso coincide bastante, digamos, la cantidad de acortamiento entre el 4 y 9% coincide bastante con el acortamiento que uno calcula cuando hace modelos balanceados, así muy básicos, como los modelos de Hertzler. Quiere decir que uno prácticamente para trabajar con modelos de bloque podría considerar al bloque de la Sierra de San Luis como un bloque rígido, porque hay muy poco acortamiento de extensión. Esto es un muy buen dato para poder modelar, porque si consideramos que el bloque tuviera mucha deformación interna, entonces se nos estaría escapando una variable muy importante. Deformación interna, digo, en cuanto a extensión y compresión. Eso básicamente quería complementar sobre los comentarios y preguntas que hicieron. Bueno, gracias de mi parte, Carlos. Sí. Con respecto a esto también que aportó Carlos, las fallas de Potrero Lafune y depresión de las chacras, extensional, ¿sería entonces mesozoica en edad o no hay ningún tipo de dato como No, para sí. acordar? Están desplazando, cuando vos entras ahí al potrero, al hotel del Potrero Los Funes, están desplazando depósitos pleistocinos. O sea que ahí, digamos, tiene una componente cuaternaria importante, que inclusive cuando vos haces análisis cinemáticos independiente de cronología, llegás a tener, a pesar de que hay transcurrencia y componente extensional, podés acomodar más o menos el mismo sentido, el eje de acortamiento respecto al frente de corrimiento de la sierra. Pero Potrero Los Funes tiene movimientos cuaternarios. Ok, bueno, gracias. Era esto. Micrófono, Verónica. Perdón, lo tenía apagado. ¿No hay más preguntas entonces, Laura? No, gracias. Bueno. Si los directores quieren hacer algún otro comentario, además los que ya hizo Carlos. Bueno, ¿me permiten? Bueno, a ver. Bueno, yo quería ser breve. Por un lado, agradecer al jurado el trabajo, las observaciones, las preguntas. Me parece que siempre son enriquecedoras de todo lo que se hizo. Y por un lado, comentar algo de lo que decía Fernando, ¿no? Que siempre fue como la duda, qué papel cumplen las zonas de cizalla dúctiles, que en la Sierra de San Luis cada vez se encuentran más zonas de cizalla dúctiles, hay muchas, qué papel juegan en toda esta tectónica frágil. Y bueno, por lo menos creo que Daniel logró como resolver un poco el problema, en el sentido de que, porque no se resolvió totalmente, porque en algunos casos parece que sí tienen un control, como está la faja de los Bayos, que coincide casi precisamente por muchos kilómetros con una faja de cizalla dúctil, y ahí sí, ahí se ve que hay un control importante, pero mientras nos vamos al interior del macizo, desaparecen esos controles. Es decir, que salió como que a veces sí y a veces no, la solución al problema. Hay muchas fajas de cizalla dúctiles que inclusive todavía se están encontrando y reconociendo, no están todas resueltas, entonces probablemente merezca seguir analizando el problema, a ver cómo comportan otras, ¿no? Pero ya tenemos en claro que algunas controlan y otras no controlan el cizallamiento frágil, ¿no? Me parece que era un aspecto interesante a remarcar y a comentar lo que había hecho Fernando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar al Tribunal Evaluador de la presente tesis, integrado por la doctora Shandiashi, el doctor Mazabí y el doctor Fon, por su tiempo y dedicación que con su aporte y sugerencia han enriquecido el presente trabajo. También a la Universidad Nacional de San Luis y a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales por su apoyo a la investigación.
al Departamento de Geología en su conjunto, que aportó los recursos necesarios y las infraestructuras que permitieron culminar este trabajo de investigación, a la Comisión de Carrera del Doctorado de Ciencias Geológicas, por su acompañamiento a lo largo de estos años evaluando las diferentes etapas de avance, a la señora decana, doctora Printista, a la señora secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad, doctora Gil Costa, y a la responsable del área de posgrado, especialista Rosales, por las gestiones realizadas para la evaluación y defensa de esta tesis. A todos mis colegas docentes y personal no docente del Departamento de Geología, que de alguna manera u otra fueron parte de este trabajo, acompañando y alentando a seguir hasta el final. A los proyectos PROICO, que son del Departamento de Geología, como aquellos que vinculados a estructuras neotectónicas y procesos asociados, estructuras neotectónicas argentinas y estudios del basamento y sedimentistas mesozoicas, quienes fueron los que apoyaron económicamente la realización de este trabajo. A todos quienes me acompañaron a lo largo de estos años de trabajo, de campo, son muchos colegas, amigos, compañeros que me han estado acompañando, entre ellos les deseo muchas gracias. También va mi agradecimiento para quienes colaboraron en toda la etapa de consulta, de apoyo técnico que me han brindado los colegas del departamento, en especial al técnico Hernán Garro, a cargo del desarrollo del programa que permitió el procesamiento de los datos y su colaboración en todo momento en el manejo de imágenes satelitales, al doctor Costa y al doctor Ariel Ortiz Suárez, mis asesores científicos, por el apoyo incondicional recibido, por el conocimiento brindado, tanto en gabinete como en todos aquellos trabajos de campo que he realizado, también por su motivación constante que han tenido conmigo, que fue un factor importante para que pueda culminar este trabajo. Mi mayor de los agradecimientos por su acompañamiento y predisposición cada vez que los consulté. A mi familia y amigos, parte fundamental y sostén de mi vida personal, que motorizan y alegran mi diario vivir, en especial a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. A Dios, la patria y los santos evangelios. Y fe, a mi querida nación argentina, por mi sentido de pertenencia único, donde se instrumenta la universidad pública y gratuita que me ha permitido cursar y terminar todos mis estudios. A todo ello, muchísimas gracias.